Segundo, cómo está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tercero, un poco ver el tema de la jurisprudencia. Cuarto, qué he visto en la práctica. Y quinto, qué serían los tips en medio del litigio constitucional. Ya la mía ya la de raros. Quiero que tengan en cuenta cuál es la idea de la institución del amicus curiae. ¿Cómo se inicia en la lógica constitucional y en la lógica común que hemos tenido en diferentes instancias, ¿de acuerdo? Esto hay que entenderlo en función de cómo han funcionado las lógicas alrededor del mundo. Esto es una lógica que nace principalmente en el derecho anglosajón y ha empezado a pasar, especialmente por la influencia del derecho internacional a nuestros países latinos. ¿De acuerdo? Una reflexión inicial sobre la figura del amicus curiae hay que tenerlo que en cierto sentido es un elemento que ayuda a explicar y ayuda a tener elementos de juicio para la curia. Esa idea típica de que el amicus curiae es el amigo de la curia o amigo de los jueces puede servirnos para algún efecto de manera jurídica. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos se han utilizado los amicus curiae de manera importante, por ejemplo, en materia antidiscriminatoria, que de hecho desde los años 70 se utilizan los amicus curiae, o las disputas antiaborto, por ejemplo, en el caso Webster versus los servicios reproductivos, o en la eutanasia, en la discusión de la constitucionalidad de las leyes de Washington y Nueva York para ayudar a morir a los pacientes que así lo se solicitaban. Esto nació en las reglas de la Corte Suprema de Estados Unidos, especialmente en sus reglas 21.2, 21.4, 28.7 y 29.6, que plantea que el amicus curiae es un memorial que destaca para la Corte una cuestión relevante de acuerdo a quien lo presenta, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el argumento? ¿Para qué existe el amicus curiae? Si tú lo planteas, es para estas cuatro cosas. Primero, te ayuda para generar, especialmente a nivel constitucional, un modelo dialógico de creación de precedentes. En otras palabras, considerando la importancia que tiene la legislación constitucional y la importancia que tiene el papel de las cortes constitucionales, el elemento del diálogo entre los diferentes actores de un sistema, y de hecho con la población y con la comunidad civil pueden ayudar a que tengan una mejor calidad de las situaciones. Este era un poco como el primer elemento que se propone desde la idea del amicus curiae. La segunda idea que hay que tener clara es que permite la ampliación de participantes en el debate. Muchas veces en el litigio tú tienes una situación de A versus B, pero también C, D, X y Z van a ser, dada la característica de la Corte Constitucional como elemento de resolución de sentencias erga omnes, ustedes saben, 436 numeral 1 de la Ley Orgánica, perdón, de la Constitución, hace que estos terceros que se ven afectados tengan que también que pronunciarse sin que puedan participar como partes procesales. Eso es un detalle que hay que tener claro. La tercera también ayuda a que mientras más gente discuta esto, va a haber mayor legitimidad del precedente que se establezca, porque así garantiza que todas las voces que necesitaban ser escuchadas frente a los altos cortes y tribunales van a poder ser escuchadas. Y de tal manera, a través de este flujo de información no comprometida, la alta corte puede tener mayor calidad en sus discusiones. Y finalmente, cumplen el fundamento de que, dado que las normas constitucionales son autoimpuestas como un ejercicio de soberanía, son obligatorias y legítimas las decisiones que se vayan a hacer. Como también la gente tiene que decidir y tiene que explicar una posición técnica dentro del marco normativo existente, lo que vamos a encontrar es que ese marco normativo va a tener que ser respetado en el momento de su decisión. Con esos antecedentes, es un poco para que entiendan la filosofía detrás del amicus curiae. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido un traslado del derecho anglosajón y también desde el derecho internacional a los derechos al sistema interno. Afortunadamente, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional propone la idea del amicus curiae. Algo que es curioso es que ahí tienes mucho más libertad. Vean, la Corte Constitucional lo ha establecido en sentencia del año 2015, que se encuentra en el registro oficial 533 de 28 de julio del año 2015, que propone que es una herramienta que permite a las personas ajenas del proceso judicial, en otras palabras, el amicus curiae tiene que ser presentada por terceros,
investigadores, abogados, personas comunes que no sean ni partes procesales ni cercanos a las partes procesales y aportar con criterios jurídicos sobre un punto determinado. Y esto es importante. Criterios jurídicos. Esto debería, la Corte no ha desarrollado mayor jurisprudencia sobre qué es ese criterio jurídico, pero esperaríamos en razonamientos que ayuden a la Corte a tomar decisiones fundamentadas de acuerdo a lo que establece el 76.7L de nuestra Constitución, la idea de que las decisiones tienen que ser motivadas, elementos de hecho y una norma que sostenga esos elementos de hecho, para facilitar y contribuir a las operaciones de los operadores de justicia en la resolución de un litigio controversial. Y ojo, y ellos lo asumen en esto, de que por lo general se encuentran en juego derechos constitucionales. Todos esos elementos que ustedes están viendo, podemos ya analizarlos en un contexto. Donde normalmente se presentan amicus curiae es en el litigio constitucional. Ustedes ven la autorización directa del artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, aunque en otros espacios también se aceptan amicus. La Corte Internacional de Justicia acepta comúnmente amicus curiae. El CIADI también acepta amicus curiae. El sistema de solución de controversias de la OMC también acepta amicus curiae. Depende mucho del mecanismo jurisdiccional en el cual usted se involucrado y cómo este también se construye. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el objetivo? La Corte Constitucional Colombiana lo plantea en la sentencia 674-17. Te propone que los dos objetivos son estos. Uno, ilustrar el criterio de los operadores de justicia. Recuerden que a pesar de que la frase de que el universo cerrado del operador jurisdiccional, de que el que ejerce la jurisdicción es el expediente, el actor constitucional debe tener en cuenta, dadas las características de nuestra interpretación sistemática y reorganizada y amplia que propone el artículo 427 de la Constitución, tiene que tener input de diferentes espacios para que esa interpretación no termine afectando el ethos del sistema constitucional, la protección de los derechos establecidos en la Constitución. Como ven, no hablo solamente de derechos humanos, hablo de derechos, en el sentido de que temas tributarios podrían tener amicus curiae, es imprescindible, temas de ética médica deberían tener un amicus curiae, es imprescindible. Temas de derecho a la propiedad en áreas comunales, debe haber expertos en ese tema también. Seguridad jurídica en materia, por ejemplo, comercial, debería existir. Protección de datos. Entonces, para todo eso hay que tener elementos de terceros. ¿Y por qué? Porque te ayuda a tener procesos ilustrados, reflexivos y ponderados. En otras palabras, que la decisión del operador jurídico no se agota en el input que te lanza las partes procesales, A y B, sino que este input no comprometido no te afecte, no afecte el contenido del derecho que tú estás planteando. ¿Hasta ahí me siguen? ¿O todos estamos claros? En ese sentido, la regla del artículo 12 te dice que ojo, esto es importante, la comparecencia de terceros, te dice, cualquier persona o grupo de personas, y este es el detalle, que tengan interés en la causa. Sería interesante que la Corte analice cuál es ese interés o cuál es el desarrollo de ese interés. De hecho, no existe una regla para analizar ese tema del conflicto de intereses, hasta qué punto alguien tiene interés en la causa. Pero creo que la Corte no lo desarrollará porque eso asegura que todo quien quiera hablar lo haga. Y eso asegura el tema de una democracia constitucional que sea capaz de escuchar los argumentos de todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que sucede? Podrá. Como es un verbo, como ven, establece un tema de que es una decisión de la persona presentarlo o no. Podrá presentar un escrito de amicus curiae que será admitido el expediente para mejor resolver hasta antes de la sentencia. Esto es importante. Dado el principio de formalidad condicional en materia constitucional, uno debería, y esto sería un poco la táctica, presentar hasta antes de la audiencia los amicus curiae. La Corte Constitucional ha utilizado ese proceso hasta ahora de establecer una fecha hasta antes de la audiencia para presentar los amicus curiae y eso también es una decisión para que ellos puedan participar en la audiencia. Pero ojo, esto es importante, los jueces podrán escuchar la audiencia. Esto no es una obligación. Podrá escuchar la audiencia. Y eso ha sucedido en bastantes casos. Ustedes recordarán que la Corte Constitucional decidió hace unos meses el tema del movimiento de fondos, especialmente los de materia educativa, hacia temas económicos por el pago de deuda y era temas de reorganización macroeconómica y hubo una acción de incumplimiento. La Corte Constitucional decidió
no aceptar ciertos amicus curiae para audiencia, están incluidos en el expediente, pero no fueron aceptados para ser escuchados en audiencia porque contenían el mismo texto. Esto es importante porque se supondría que el amicus te ayuda a generar elementos de juicio. Si tú no puedes dar esos elementos de juicio o estos elementos de juicio están limitados por una situación en particular, es interesante cómo la Corte ha tomado esa dirección en ese aspecto. Si ustedes ven esa audiencia, muy al principio, la jueza Carla Andrade estableció que, dado que había estos múltiples amicus curiae con el mismo contenido, se les negó el espacio de audiencia, pero estaban incluidos en el expediente. Su derecho procesal está aceptado y está protegido en el hecho de que estén dentro del expediente, porque la Corte tiene la posibilidad de asistir a la persona o al grupo interesado. Básicamente la audiencia, el artículo 14 regula el desarrollo de la audiencia y establece estos límites. Como ven, los terceros interesados pueden tener 10 minutos, y ojo, nuevamente al texto, podrán tener 10 minutos para intervenir si el juez lo considera innecesario. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué yo he visto respecto a los amicus curiae? Yo he tenido la oportunidad de presentar amicus curiae tanto en primera instancia como en Corte Superior como en Corte Constitucional. Entonces yo les puedo mostrar un poco qué me ha sucedido a mí, sin que esto obste a que puedan suceder otros elementos en otros espacios del sistema. Y también presenté un amicus este año en la Corte Interamericana, entonces un poco creo entender cómo funciona en la dinámica procesal. El primer elemento, en primera instancia, hay una situación aleatoria. Yo les puedo decir, hay jueces que te presentan, al principio de la audiencia hacen hablar a los miembros de los amicus curiae. En otras audiencias me han hecho hablar al final de las intervenciones de las dos partes. En ese sentido, hemos tenido una situación dispareja. Pero ojo, no hay una lógica al momento de la audiencia para presentar. Ha pasado de todo, o sea, al principio o al final lo han decidido. Muchos de los jueces utilizan a veces, dicen, dado que el COGEP es ley supletoria, utilizan las normas COGEP para decidir problemas internos dentro de la audiencia, porque recuerden, hay el concepto de formalidad condicionada, que el juez puede decidir ciertos elementos dentro de la audiencia con el objetivo de que se proteja mejor los derechos de las partes integrantes del proceso. Entonces, pueden decirte, ok, como podrás tener 10 minutos, también te puedo dar 5. Entonces, yo digo, hay que calcular el argumento oral del amicus curiae para el menor tiempo posible, y si te da más tiempo, tienes espacio para extenderte, pero hasta ahí podrías llegar. Ahora, esto es una duda. Esto es una duda que yo tengo. ¿Se puede solicitar algo como amicus? O sea, tú puedes decir, en mi opinión, como amicus curiae, señores jueces, desechen esto. ¿Yo puedo lanzar ese tipo de pretensión? ¿O es un texto con una petición de índole técnica? Yo considero que porque he visto práctica de otros colegas de solicitar algo en medio en el amicus. Es decir, yo considero que, aunque diciendo técnicamente, yo estoy diciendo que deberían desechar esta acción. O puedo decir que estoy de acuerdo con esta acción. Entonces, ahí hay una duda. Yo creo que hay que mantener el espíritu del amicus, que es una opinión técnica no comprometida. ¿De acuerdo? Pero también hay que tener en cuenta el principio del tercero afectado. Entonces, si eres un tercero afectado, deberías demostrar tu situación como tercero afectado para después solicitarlo. Si, por ejemplo, si me preguntan como investigador o como académico, si yo no soy un tercero afectado en el proceso, yo no debería decir deséchese o acéptese. Pero la experiencia demuestra que ni siquiera la Corte Constitucional hace ese análisis posterior. Lo que hace es decir, ok, todos tienen el derecho de hablar y todos tienen el derecho a manifestar su opinión técnica dentro del proceso. Eso es lo que yo he visto. Ahora, en Corte Superior, lo que he visto es que como es una audiencia en derecho, ustedes saben que de hecho que hay una audiencia de apelación, es una decisión de la Corte Superior también, se escucha más. Yo creo que he tenido la oportunidad de que se me escuche más, y en algún momento los jueces, bajo el principio de formalidad condicionada, me han hecho preguntas. En ese sentido, esas preguntas han sido de índole general, por ejemplo, la aplicación jurisprudencial o cuál es la fuente de la afirmación que yo hago, pero no han llegado a preguntarme cuál es su opinión de.
Entonces, me imagino ustedes entenderán por qué, por el objetivo de generar o no generar un incidente procesal y que llegar a una discusión de qué tanto el juez le puede preguntar o qué tanto el amicus puede colaborar técnicamente en la decisión de un caso. O sea, yo no he visto eso. Ya han llegado a decirme, ¿y cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de su afirmación, doctor? Yo les he dicho el caso tal. Hasta ahí yo he llegado en temas de que si me han preguntado cosas la gente de los amigos. Y en la Corte Constitucional, aquí hay una particularidad. La Corte ha sido súper democrática, creo que el espíritu de esta formación de esta Corte Constitucional es, es presentar la mayor cantidad de amicus y que la gente sea escuchada, y presentan organizaciones sociales de todo tipo, amicus curiae de todo tipo, lo cual también es bien interesante ver las opiniones de los diferentes actores. Lo que yo he visto es que sí, hay opiniones profundamente polarizadas, y por otro lado también la calidad jurídica de los amicus es cambiante. Me imagino que ahí la Corte tiene la obligación de escuchar, pero que hasta qué punto esto influye en la sentencia. Eso es una pregunta que hay que hacerse. O lo que se busca es ruido de fondo, aumentar el ruido de fondo sobre una posición jurídica para sentir que ese es el zeitgeist de la decisión jurídica que debería plantearse. Eso sí no lo sé. Yo te diría, tips que yo les diría, por ejemplo, en el amicus curiae, yo creo que la primera idea es, no hay un elemento que te diga cómo tienes que redactar tampoco un amicus curiae. Entonces ahí, si en términos de concurso va a haber una aceptación a favor o en contra del amicus, no importa el texto, claro que habrá unas reglas en caso del concurso. Dos, en el mundo real, el amicus curiae, pienso que sí son escuchados siempre y cuando tú puedas obtener, por ejemplo, en el litigio, gente con la suficiente argumento de autoridad para que tú puedas explicar un punto de derecho que importe. Por ejemplo, un investigador reconocido, un autor reconocido de textos pueda servir mucho más, da mayor argumento de autoridad sobre un punto de derecho que, por ejemplo, un abogado recién graduado. Un tercer elemento que podrías pensar para el amicus es que asegura la posibilidad de poder emitir elementos técnicos que tal vez a alguna de las partes se les fue. Y en ese sentido, mucho de lo recomendable es, si es un proceso constitucional complejo, es obviamente construir una base de amicus. Pero ojo, ojo, en ese aspecto yo también creo, y esto abro mi sesgo personal, que en ciertos litigios lo que se hace es y lo he visto, ¿no? Abogados que no firman, pero presentan el amicus, o que están en organizaciones que han creado desde la nada para poder presentar los amicus cuando son casos súper polémicos. Entonces, yo creo que no se tiene que faltar a la verdad ni hacer fraude al sistema utilizando el amicus curiae como una herramienta para generar lo que les decía, ruido de fondo. Finalmente, yo creo que un poco para cerrar, en todos los procesos que haya justicia constitucional y que tengan una decisión importante, va a escucharse a toda la gente. Yo creo que el amicus curiae es una herramienta muy poderosa para que el juzgador constitucional, en la instancia que sea, tenga el elemento técnico suficiente para poder dar las respuestas más eficientes posibles a la gente del sistema. Pero ahí hay otra parte, ¿no? No son partes procesales. No son partes procesales. Por tanto, por ejemplo, una persona que fue parte de un amicus curiae, que presentó el amicus curiae, puede, por ejemplo, presentar una apelación. Yo digo no, porque no es parte procesal. Entonces ahí habrá cosas que tienen que entenderse en este aspecto. Creo que ha sido un poco lo que les quería contar hoy. ¿Hasta ahí están claros?